Con ustedes, Tipos y Letras. Presentado por Paqui Sánchez Galvarro. Tipos y Letras. El autor y sus libros. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Tipos y Letras en iberoamericaliteraria.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me acompaña para hacerle una entrevista un escritor, pero que casualmente no vamos a hablar de un libro suyo. O sea que va a ser una excepción, la excepción que confirma la regla. Normalmente siempre entrevistamos al escritor para que nos hable de su obra y hoy no va a hablar de su obra, aunque lo emplazaremos para que sí que en otro momento nos hable, porque él tiene libros editados. Vamos a charlar con Jorge Ramos Tolosa. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, Jorge, tú nos vas a hablar de un libro que se llama Misión en Palestina, Nacimiento del Estado de Israel, que es de Pablo de Azcárate. Sí, efectivamente. Ya sabemos que tú eres investigador, doctor en Historia Contemporánea, das clase también de esta misma materia en la Universidad de Valencia, escritor. Están escuchando Tipos y Letras en iberoamericaliteraria.com. Pablo de Azcárate, Misión en Palestina, Nacimiento del Estado de Israel. Con la reedición de esta obra, publicada en España en 1968, trata de contribuir a la recuperación de la memoria de algunas de las grandes figuras de nuestra historia reciente. En este caso, la figura de Pablo de Azcárate, su trayectoria profesional, alto cargo de la Sociedad de Naciones, embajador de España en Londres y posteriormente funcionario de las Naciones Unidas, y su compromiso personal que le llevó, como a tantos otros, al exilio. Además, a través de las reflexiones de primera mano de un observador privilegiado y desde la perspectiva de un determinado contexto y momento histórico, Misión en Palestina nos ofrece una interesante reflexión sobre uno de los episodios más destacados del siglo XX, cuyas sombras se proyectan aún sobre nuestros días: la partición de Palestina, la Nakba y la creación del Estado de Israel. Pablo de Azcárate nace en Madrid en 1890 y fallece en Ginebra en 1971. Puede considerarse uno de los diplomáticos españoles de mayor relevancia internacional en la primera mitad del siglo XX. Fue el catedrático más joven de España, diputado, funcionario y alto cargo de la Sociedad de Naciones, embajador de la Segunda República en el Reino Unido durante la Guerra Civil Española y representante de la ONU en Palestina, Israel. Entre 1948 y 1952 ocupó varios cargos de funcionario internacional en la ONU en el territorio situado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Azcárate fue secretario principal
adjunto de la Comisión de Palestina, comisario municipal interino de Jerusalén, representante del mediador para Egipto y la Liga Árabe, secretario principal tanto de la misión consular de tregua como de la Comisión de Conciliación de Palestina. Por tanto, fue una de las figuras internacionales que vivió sobre el terreno lo acaecido en Israel-Palestina en aquellos años y un testimonio muy destacado del papel de la ONU en aquel contexto. Tú prologas el libro. Te lo encomiendan para que tú hagas toda esta gestión, ¿verdad? Para que tú lo coordines, la editorial, ¿no? Sí, efectivamente, desde la editorial Cuadernos del Laberinto y la Asociación de Diplomáticos Españoles se pusieron en contacto conmigo para realizar el estudio preliminar o introducción o prólogo, la edición y las notas de este libro, Misión en Palestina, Nacimiento del Estado de Israel, que son las memorias de Pablo de Azcárate, el diplomático extraordinario, diplomático español, republicano, exiliado durante el franquismo, que trabajó para la Organización de las Naciones Unidas en Palestina, en los años clave de Palestina-Israel, cuando se produjo la Nakba palestina, la limpieza étnica de Palestina y la creación del Estado de Israel, y los años posteriores cuando se intentó llegar a una solución a partir del derecho internacional, una solución que por desgracia, y como sabemos, más de 70 años después todavía no ha llegado. Eso te quería preguntar. ¿Tú crees que ha cambiado mucho la situación? Yo estuve en Israel el año pasado y francamente es complicado el moverse, ya solamente moverse por Jerusalén, bueno, ya no te digo nada por Belén y tal, es muy complicado con la cantidad de fronteras que hay por todos lados y lo que ralentiza, ¿no? Los desplazamientos. Sí, efectivamente. Yo creo que para entender un poquito, y como nos enseña también Pablo de Azcárate en este libro, para entender un poquito lo que ocurre en Palestina e Israel, ¿no? Porque es un tema sobre el que sistemáticamente o periódicamente, ¿no?, está en la primera plana de las noticias y prácticamente todo el mundo, ¿no?, tiene una opinión, pero yo creo que falta saber enmarcarlo bien, saber cuál es el origen y las claves históricas principales, ¿no?, de esta cuestión. Y no estamos hablando de algo que se retrotrae a 2000 años atrás, ni es un conflicto religioso, aunque obviamente tiene elementos religiosos importantes. Estamos hablando de Tierra Santa y distintos actores utilizan como elemento legitimador la religión, sino que es una cuestión exclusivamente contemporánea que se inició a finales del siglo XIX. En ese momento Palestina formaba parte del Imperio Otomano, el Sultanato Otomano, y vivían personas, un 85-86% de personas musulmanas, 10-11% de personas cristianas y un 2-4% de personas judías, y no había problemas relevantes, mientras que sí que estaba habiendo persecuciones a comunidades judías, sobre todo en Europa Central Oriental, ¿no? Y entonces surgió en Europa precisamente un movimiento, el movimiento sionista, que buscó crear un Estado exclusivo, mayoritariamente judío, en el mayor territorio posible de Palestina, ¿no? Pero claro, en ese momento, a finales del siglo XIX, Palestina solo tenía un 2-4% de población judía, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir crear un Estado exclusivo, mayoritariamente judío, que es lo que se creó en 1948, el año que llegó Pablo de Azcárate a Palestina, y como se narra a la perfección en el libro que hemos publicado? Y realmente los problemas que derivan de esto, la cuestión de las personas refugiadas palestinas, la cuestión de las fronteras, la cuestión a partir de 1967 en los asentamientos, la cuestión de Jerusalén, siguen siendo muy similares, aunque con muchos cambios históricos. Obviamente han pasado más de 7 décadas, pero las cuestiones, los núcleos de la cuestión, cómo hacer que un territorio que era diverso por parte de una minoría de personas judías, porque el sionismo ni representaba ni representa a las personas judías ni a las comunidades judías, ni el Estado de Israel tampoco, ¿no? El sionismo fue el que impulsó la creación de este Estado de Israel en 1948.
vemos que el derecho internacional sigue siendo fundamental, como ya narró Pablo de Azcárate en este libro, para cumplir con los mínimos necesarios para que pueda haber una convivencia y para que pueda haber cierta normalidad en ese territorio que, como tú muy bien has dicho, es ya muy difícil, ¿no? Solo con verlo en las noticias o intentar pasear o moverse por allí ya es extremadamente complicado por todas las consecuencias de estos factores históricos. Pero yo veo que sigue existiendo unas rencillas y unos odios que así es muy difícil que el tema se supere, ¿no? Claro, efectivamente, cuando hay una cuestión así, que es una cuestión prioritariamente colonial, donde numerosas potencias juegan y han jugado un papel relevante, y donde también precisamente hay, por desgracia, intereses externos que se lucran, se benefician de que esta cuestión no acabe, pues claro, eso y durante tanto tiempo ha engendrado muchas dificultades y muchos sentimientos contradictorios, ¿no? Pero bueno, también ha habido otros momentos en la historia donde ha habido circunstancias muy difíciles y enfrentamientos muy graves y bueno, si algo tiene que regirse, pues según mi criterio y según el criterio también de Pablo de Azcárate, era por el diálogo, por el cumplimiento del derecho internacional y a partir, ¿no?, de diciembre de 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el fondo yo creo que siguen siendo elementos claves, ¿no? Hay muchas cuestiones complejas en este tema, están bien claras en el derecho internacional, ¿no? Y se han ido sumando en las décadas posteriores. Hay que recordar que la cuestión de Palestina-Israel es a la que más resoluciones se han referido de los principales organismos de la ONU, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, ¿no? Pero sin embargo hay muchas de estas resoluciones que no se han cumplido. Tú, como investigador de diversos temas y todos muy muy interesantes, ¿ves algún futuro halagüeño a esto o no? ¿O lo ves muy complicado? Bueno, yo creo que es muy complicado, pero siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza y sobre todo porque, bueno, cada vez más gente, ¿no?, también ahora con medios de comunicación, publicaciones, redes sociales, internet, pues se da cuenta, ¿no?, de lo terrible que es la situación. Hay que tener en cuenta que el Estado de Israel ha sido condenado más veces oficialmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cualquier otro Estado del mundo, ¿no? Y hay informes de las Naciones Unidas en los últimos años que hablan que Israel es un estado de apartheid. El apartheid es un crimen contra la humanidad, según el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, ¿no? Entonces, claro, cada vez hay más análisis, más publicaciones, más estudios, más informes que establecen similitudes con la Sudáfrica del apartheid y lo que ocurre en Israel-Palestina, Palestina-Israel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al igual que pasó con la Sudáfrica del apartheid, lo que se tiene que cumplir es el derecho internacional y los derechos humanos, y que en este caso la parte más fuerte, la parte ocupante, la parte que lleva violando los derechos humanos tanto tiempo, sea la que tenga que cumplir, y por supuesto con diálogo y con también bueno, distintas formas de negociación que tiene que haber, ¿no? Porque mucha gente piensa que las negociaciones en Palestina e Israel, ¿no?, empezaron en los años 90 con la Conferencia de Madrid, los acuerdos de Oslo, pero realmente en la Conferencia de Lausanne y en muchas otras reuniones en las que a partir sobre todo del año 49 se intentó llegar a un acuerdo, pero no se consiguió, ¿no? Entonces es muy interesante poder leer este libro para ver que esos elementos siguen estando presentes y que ahora está tan actualidad. Se habla tanto del denominado acuerdo del siglo que propone o que dirige la administración Trump, la administración estadounidense, como intenta pasar por alto a través de, por enésima vez, la inyección de millones y millones de dólares, intenta pasar por alto elementos básicos que están presentes en el derecho internacional, ¿no? Entonces, en este último sentido, no es nada halagüeño.
pero bueno, yo creo que cada vez hay más concienciación internacional. Existe un movimiento similar al que contribuyó a la caída del régimen de apartheid sudafricano, en este caso el BDS, en el caso de Palestina, que promueve de una manera pacífica el cumplimiento del derecho internacional, y cada vez va creciendo más, simplemente para hacer ver a las autoridades israelíes que en el fondo y en una parte muy relevante también interesa a Israel que se cumpla con el derecho internacional, que se normalice su situación, pero siempre desde el derecho internacional, desde los principios democráticos y desde el respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque continuar con este ciclo de colonialismo, violación de derechos humanos, ocupación, apartheid, es algo terrible, ¿no? Que continúe y se perpetúe durante tanto tiempo. Están escuchando Tipos y Letras en iberoamericaliteraria.com. Lo que más se conoce, evidentemente, es el problema de Palestina e Israel, pero existen muchos odios, ¿no? Mismamente con Líbano, incluso con la misma Jordania, ¿no? Sí, hay muchos elementos que están vinculados a la cuestión de Palestina e Israel en los países de mayoría árabe limítrofes, ¿no? Y en gran medida también la presencia de millones de personas refugiadas palestinas en estos países, Jordania, Siria y Líbano, también ha condicionado sus políticas internas y, por supuesto, su relación con el Estado de Israel, ¿no? Si bien Egipto y Jordania sí que firmaron acuerdos de paz con Israel, en el caso de Egipto a finales de los años 70 y de Jordania a principios de los años 90, Siria y Líbano, por ejemplo, todavía no ha llegado a un acuerdo de paz, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los elementos más importantes para que no se llegue a esa paz es que el presidente estadounidense reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, que el ejército israelí ocupó en la Guerra de los 6 Días en 1967, según la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, de manera ilegal y arrebatando por la fuerza unos territorios que en este caso son de Siria, ¿no? Entonces, claro, vuelvo a decir, ¿no? Mientras que no se aplique las resoluciones y el derecho internacional, va a ser muy difícil que llegue una auténtica estabilidad a esta región, siempre, ¿no? Foco de conflictos, de violencias y de guerra. Bueno, con Jordania sí que hay acuerdo, pero en el fondo existe bastante odio entre ellos, ¿no? Y yo creo que realmente llegaron un poco al acuerdo por la necesidad del agua, ¿no? Sí, bueno, Jordania siempre ha tenido un papel bastante especial. La monarquía hachemita jordana, o en ese momento de Transjordania que se llamaba, ya llegó a un acuerdo secreto con las autoridades sionistas para repartirse precisamente una parte de Palestina en 1948, y desde entonces, claro, también bajo mucho influjo británico, como tenía en esos momentos Transjordania, que poco después se llamaría Jordania, pues también ha tenido un papel bastante distinto, pero obviamente, como en otros casos, hay que saber diferenciar entre las autoridades estatales y la sociedad civil, y el pueblo jordano, que en gran parte es palestino o es descendiente de las personas refugiadas palestinas que fueron expulsadas de sus casas en 1948, claro, tiene un gran rechazo al Estado de Israel. El asesinato de Bernadotte, que quedó totalmente impune, evidentemente serían por intereses creados, eso está claro, pero es curioso, ¿no? Que después de los años, porque esas cosas inicialmente es fácil que se intente tapar, pero a la larga se acaba sabiendo, ¿no? Sí, efectivamente, el caso de Bernadotte, que era el mediador, el primer mediador de las Naciones Unidas en Palestina, nombrado en mayo de 1948, y cuyo representante ante la Liga Árabe y Egipto fue Pablo de Azcárate, como narra en Misión en Palestina. La verdad es que se intentó, ¿no?, enmascarar, pero fue un asesinato realizado planificadamente en septiembre de 1948, después de
ya haberse creado el Estado de Israel en Jerusalén por parte de miembros de la organización sionista Lehi, ¿no? Y aunque se condenó desde las autoridades del gobierno provisional israelí este asesinato, la verdad es que los miembros de esa organización sionista de Lehi formaron parte del primer parlamento israelí, del Knesset, en 1949. Uno de ellos fue íntimo amigo de David Ben Gurión, el gran líder histórico sionista y que fue primer ministro, valga la redundancia, del Estado de Israel. Y el poco tiempo que sufrieron o que estuvieron detenidos y en prisión, unos meses simplemente, fue para lavar la cara, ¿no? Para lavar la imagen, pero después fueron perdonados. Y en el fondo hay una cuestión clave en este tema, ¿no? Y es que tanto esta organización paramilitar, que fue paramilitar hasta la creación del Estado de Israel, pero que después en gran medida se fue integrando en las fuerzas israelíes, lo que vemos es que había un gran rechazo, como sigue habiendo en la actualidad, a que se cumpla con los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas. Y la verdad es que eso es muy, muy desalentador, ¿no? Porque la ONU está precisamente para intentar, ¿no?, arreglar, mediar en los conflictos internacionales, sembrar la paz y las buenas relaciones entre vecinos, que no vuelva a haber una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero la verdad es que, claro, cuando vemos tantas veces, y especialmente lo que nos ocupa en el caso de Palestina e Israel, cómo las resoluciones de la ONU, los mandatos de la ONU son incumplidos, incluso sus enviados, como el caso de Bernadotte, fueron asesinados cuando simplemente quisieron aplicar lo que la ONU había decidido, lo que el conjunto de la comunidad internacional había decidido, pues se muestran muchas cosas, ¿no?, de cómo funciona esta cuestión y de también lo decepcionante que ha sido para la construcción de paz y de unas relaciones de buena vecindad internacionales, ¿no? Cuando a ti se te encarga esta misión, y no precisamente misión en Palestina, sino el sacar nuevamente a la luz este libro de Pablo de Azcárate, inicialmente, ¿tú qué piensas? Bueno, yo pienso que es una idea fantástica y que merece ser publicado, porque hay que tener en cuenta que Pablo de Azcárate fue uno de los diplomáticos españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX. Sí. Él fue el catedrático más joven de España, fue parlamentario en los años finales de la Restauración, pasó a formar parte de la Sociedad de Naciones, la institución internacional antecedente de la ONU, y dirigió de hecho su sección de minorías de la Sociedad de Naciones. Y no solo eso, sino que llegó a ser el número 2 de la Sociedad de Naciones, por lo tanto el español que más alto había llegado a una organización internacional hasta ese momento. Y después pasó a formar parte del cuerpo diplomático de la Segunda República Española ya en la Guerra Civil, porque era una persona muy importante y le designaron como embajador de España en el Reino Unido, ¿no? No pudo hacer nada, ¿no?, para romper la no intervención franco-británica a favor de la República, pero obviamente ya se granjeó, ¿no?, una gran fama internacional que ya tenía, y por eso la ONU quiso contar con él en estos años clave de Palestina e Israel. Entonces, poder ver desde primera mano, ¿no?, como él estuvo varios años sobre el terreno, de una persona tan experimentada, de una persona con una gran rectitud moral, con una gran capacidad narrativa, lo que ocurrió en ese momento, yo creo que es algo muy, muy interesante para poder analizar con todas las herramientas posibles esta cuestión, ¿no?, que muchas veces vemos que sale en los medios de comunicación, pero nos falta comprender cómo se ha llegado a esta situación, y yo creo que este libro proporciona claves muy interesantes. Claro. ¿Se ha retocado algo desde la primera edición del 68 cuando se publicó ahora o no? Ahora lo que hemos añadido ha sido un estudio preliminar que he realizado para precisamente introducir tanto la cuestión de Palestina e Israel como a la figura de Pablo de Azcárate. He añadido también notas al pie de página para explicar un poquito mejor, para detallar
algunas de las afirmaciones, de los lugares, de las personas a los que se refiere Pablo de Azcárate en las memorias, y ya está. El resto de la publicación es igual que la original. Hombre, es que muchas veces cuando quieres mejorar una cosa hay que tener mucho cuidado con lo que se retoca, ¿verdad? Claro, aquí nada, todas y cada una de las letras que escribió Pablo de Azcárate están presentes, y simplemente hemos hecho unos añadidos para contextualizar humildemente un poquito mejor y explicar un poquito más adecuadamente lo que Pablo de Azcárate contó. Si tú tuvieras que resaltar como algo muy importante en qué ha cambiado desde cuando Pablo escribió este libro a la actualidad, en qué ha cambiado el Estado de Palestina y el de Israel, ¿tú qué resaltarías? Bueno, es una pregunta muy difícil. Pero muy interesante también, por supuesto. Pues yo, como digo, creo que la mayor parte de los problemas, de las cuestiones centrales de este tema siguen siendo los mismos: la cuestión de Jerusalén, la cuestión de cómo llegar a un acuerdo sobre las fronteras, sobre las personas refugiadas. Pero claro, el tiempo avanza para todo el mundo. Y claro, esto también ha creado nuevas dinámicas. Yo creo que las autoridades israelíes en general han actuado con mucha habilidad para arrogarse la representación del judaísmo y de las comunidades judías, cuando, como he dicho antes, ni el sionismo ni el Estado de Israel representaban ni representan las comunidades judías. Han sabido jugar la carta del Holocausto, del genocidio perpetrado por el Tercer Reich en Europa, a su favor, aunque si leemos precisamente un poco de historia es bastante paradójico, ¿no? Porque hubo federaciones sionistas, como la Federación Sionista Alemana, que en los años 30 intentó llegar a acuerdos con los nazis, con el Tercer Reich incluso, porque ambos tenían intereses similares. Ni los nazis querían que hubiesen personas judías en Europa, ni los sionistas tampoco, porque querían que todos se fuesen a Palestina. Entonces, claro, hay muchos elementos que son bastante interesantes, pero el Estado de Israel ha sabido manejarse con alianzas internacionales, con muchas empresas, muchos gobiernos. Ahora también hay lo que se llama los washings, o los lavados de cara, que también el Estado de Israel sabe realizar muy bien. Lo vimos hace poco con Eurovisión, cómo intenta proyectar una imagen al mundo de un Estado muy moderno, democrático, avanzado, etcétera, etcétera, a través, ¿no?, de la música, del arte, de la cultura, del deporte, etcétera, etcétera. Y claro, con mucha tecnología. Israel es un Estado muy tecnologizado, con una gran inversión en tecnología e investigación, y ha sabido jugar en general muy bien sus cartas y sus alianzas, ¿no? Luego también, claro, hay que tener en cuenta que cuando llegó Pablo de Azcárate a Jerusalén a final del invierno de 1947-1948, todavía había una gran mayoría de población palestina en ese territorio, y claro, hemos visto cómo las oleadas colonizadoras sionistas, como la construcción del Estado de Israel, ha hecho que lleguen más y más personas judías, que se destruyesen solo en 1948 615 localidades palestinas, según los últimos estudios. Entonces, claro, ese año se destruyó gran parte de la Palestina árabe, ¿no? Y como vemos muchas veces no sé si habrán visto quien nos escuchen, si habrás visto tú una sucesión de mapas que muchas veces podemos ver en internet, de cómo era Palestina a partir de la propiedad de la tierra después de la Segunda Guerra Mundial, según el plan de partición de la ONU, 1967, y la actualidad, como el color que representa al sionismo antes de la creación del Estado de Israel y al Estado de Israel a partir de 1948 se va comiendo, ¿no? Se va haciendo más y más grande ante la reducción del color que representa la propiedad o a las personas palestinas, ¿no? Entonces, claro, eso se explica mucho conociendo también los orígenes, ¿no? Que, como hemos dicho, este movimiento sionista nació en Europa con el deseo de crear un Estado exclusivo, mayoritariamente judío, en el mayor territorio posible de Palestina, ¿no? Para intentar precisamente escapar
de la persecución que sufrían personas judías en Europa, pero también había muchas personas, y sigue habiendo personas judías, que no están de acuerdo y que no se sienten representadas por esta ideología, ¿no? De hecho, gran parte, ¿no?, de la florinata del mundo intelectual, artístico, científico, literario, revolucionario de finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, eran personas de origen judío. Estoy pensando en Franz Kafka, Albert Einstein, Hannah Arendt, Rosa Luxemburgo, León Trotsky, Marc Chagall, Walter Benjamin, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas de estas personas se esforzaron públicamente para criticar al Estado de Israel y decir que no les representaba, ¿no? Al igual que ahora muchas personas judías están a favor de este movimiento BDS de boicot a Israel y entonan ese "no en mi nombre", ¿no? Para decir, bueno, el judaísmo ha sido una cosa y es un elemento extraordinario en la historia de la humanidad, ha aportado elementos maravillosos e importantísimos a la cultura y a la humanidad, pero ni el sionismo ni el Estado de Israel representan eso, y es algo distinto, no es un proyecto político colonial que surgió en unas circunstancias, pero que, claro, con el paso del tiempo ha continuado y continúa apropiándose de tierra palestina según establecen las resoluciones de la ONU, ¿no? Entonces yo creo que bueno, sobre el terreno las cosas van cambiando, pero como digo, el origen y algunas claves históricas siguen siendo similares. Pero fíjate, Jorge, que tú vas a Israel y por un lado está Tel Aviv, ¿no?, que es una ciudad moderna, europea, y el resto parece que es como si estuvieras en otro país distinto, ¿no? No tuviera nada que ver. Claro, es que Tel Aviv se fundó como una colonia en 1909. Una colonia sobre todo de europeos. Entonces Tel Aviv es una parte de Europa en Palestina y ha sido también construida de ese modo, ¿no?, con ese universo mental europeo que es el que tenía el movimiento sionista y el que durante mucho tiempo han tenido la mayor parte de los mandatarios y autoridades israelíes, ¿no? Entonces, claro, es una parte de Europa en Asia, una parte de Europa en Palestina, ¿no?, con todo lo que eso ocurre, ¿no? Y es curioso cómo precisamente Tel Aviv, que según el derecho internacional y al contrario de lo que establece el primer ministro israelí y el presidente estadounidense, según el derecho internacional la capital de Israel es Tel Aviv, no es Jerusalén. Y Tel Aviv se fundó precisamente en 1909, justo inmediatamente al norte de una ciudad milenaria palestina, la ciudad de Jaffa, una ciudad con miles de años de antigüedad y una ciudad que era muy dinámica y muy diversa y que sufrió la destrucción y la expulsión de la mayoría de su población en 1948, ¿no? De hecho, es curioso, escribí un artículo el mes pasado y el mismo Festival de Eurovisión, tanto el Festival de Eurovisión, la gala de la final del Festival de Eurovisión, como la Eurovision Village, que se llamaba, que es un lugar de celebraciones, donde había unas grandes pantallas, etcétera, etcétera, están o estuvieron en el lugar donde había pueblos palestinos que fueron desalojados durante 1948, ¿no? Entonces, claro, es un ejemplo muy interesante, ¿no?, cómo se ha construido Israel sobre las ruinas de Palestina y se sigue negando esa historia, se sigue negando lo que ha ocurrido. Yo creo que precisamente conocer la historia es muy importante para poder dar pasos hacia adelante y para establecer más puentes y no levantar más muros, ¿no? Efectivamente, no olvidar todo lo que ha pasado y todo lo contrario, que nos sirva de experiencia para corregir todos los errores que se han cometido. Efectivamente. Y bueno, pues yo creo que recomendar la lectura de este libro, por supuesto, nos ayudará a comprender un poquito más esta cuestión que estuvo, ¿no?, y sigue estando en el centro de la agenda política, diplomática y mediática internacional. Pues sí, porque el tener el lujo de disponer de un libro que se ha escrito por una persona que lo ha vivido allí directamente y que en teoría se supone, por lo que todo el mundo comenta, ¿no?, sobre él, que es una persona ecuánime, una persona que sincera, ¿no?, una persona con una moral alta. Entonces todo esto nos da pie a que el libro, desde luego, de inicio a fin, pues merece la pena leerlo.
Por supuesto, así es. Mejor no lo has podido decir. Bueno, y ese libro está editado por la editorial Cuadernos del Laberinto y se puede adquirir en cualquier librería, ¿verdad, Jorge? Sí, efectivamente, en cualquier librería y también entrando en la página web, en el sitio web de la editorial Cuadernos del Laberinto. Uh-huh. Bueno, pues ¿tú quieres añadir alguna cosa antes de despedirnos? Nada más, que muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a vuestro equipo por haber dado difusión a nuestro libro, y aprovecho también para dar las gracias a la editorial Cuadernos del Laberinto por haber apostado por esta obra y por mí para hacer la edición, y a la Asociación de Diplomáticos Españoles también por esta colección que tiene La Valija Diplomática, en la que se enmarca este libro y que es fantástica, como las de Cuadernos del Laberinto, como podéis comprobar en su web. Uh-huh. Yo voy a dar a los oyentes un correo donde nos pueden escribir por si quieren hacernos algún comentario, alguna consulta o solicitarnos algo, que es tipos y letras, todo junto, tipos y letras @eiberoamericaliteraria.com. Y Jorge, yo espero entrevistarte, pero ahora la próxima vez será con tus libros. Es claro que sí, pronto, puedo avanzar que pronto, eso esperamos. Muy bien, pues un saludo muy cordial a todos los oyentes y agradecerte, Jorge, que hayas estado aquí con nosotros para contarnos y asesorarnos no solamente sobre este libro, sino también parte de la historia. Muchísimas gracias, ha sido un placer, hasta la próxima. Tipos y letras. Presentado por Paqui Sánchez Galvarro.